Hola, ¿qué tal? El presente tema, titulado Pedagogía antiautoritaria, se enmarca dentro del estudio y el análisis de las filosofías de la educación posmoderna que hemos estado analizando en esta materia de filosofía de la educación en el octavo cuatrimestre en el Instituto de Filosofía. Mi nombre, Octavio Rosas Figueroa. Bien, al igual que las demás filosofías educativas posmodernas, esta pedagogía también versa sobre el hombre, sobre el sujeto, como centro de su estudio, buscando asimismo también su emancipación o liberación. De ahí que busque romper el vínculo con todo aquello que sea autoridad y signifique estar sometido a algo o alguien. Bien, para el estudio de esta pedagogía nos basaremos principalmente en la antropología de Sigmund Freud, cuáles son sus presupuestos antropológicos y a la luz de su biologicismo, cómo busca esta pedagogía dar cabida a un nuevo horizonte dentro de la educación. Después analizaremos a Reich, el pseudomarxista, quien prácticamente casa el pensamiento o une el pensamiento de Freud con Marx, algo que pareciera un tanto difícil o casi utópico. Después pasaremos a ver el mesianismo, que es el tema central de lo que busca la pedagogía antiautoritaria. Ese mesianismo que es la salvación, ese mesianismo que busca el deseo por liberarse, por buscar nuevos horizontes mejores para la sociedad, y tiene una doble vertiente desde la mística y desde la acción, para culminar con la teoría del pedagogo Neil, que es un gran pedagogo y aplica dentro de su pedagogía los principales presupuestos o argumentos de esta antiautoritaria forma de educar. Bien, pasamos a la antropología de Freud. Él decía que en su antropología hay que comprender al hombre desde el modo metafísico. Por tanto, su antropología conduce a una concepción agónica del proceso educador. ¿Por qué? Porque toda educación está condenada a descubrir un camino entre lo que se puede permitir y entre lo que se puede prohibir. Algo semejante a la parte conductual en la educación. ¿Y por qué es agónica? Porque todo lo asocia en referencia al inconsciente. Entonces, para él hay un conjunto de mecanismos inconscientes que son la fuente de los actos de la vida psíquica de cada día del hombre. Es decir, la mayor parte de las cosas de nuestra vida psíquica parte del inconsciente. Por eso allí es donde tenemos que ver la base de todo el psiquismo humano. Lo inconsciente es entonces lo psíquico verdaderamente real. Entonces Freud estudia principalmente la parte inconsciente dentro de la vida psíquica del ser humano. ¿Por qué? Pues porque lo inconsciente puede permanecer en el grado preliminar y aspirar, sin embargo, al valor completo de una función psíquica. A diferencia de lo consciente solamente permanece en el grado preliminar. No va más allá, no busca cambiar o aspirar nada. Dentro del aparato psíquico del hombre, Freud distingue entonces dos muy grandes apartados o funciones. Primero, hace una distinción entre lo inconsciente, por un lado, y por otro, lo preconsciente y lo consciente. También dentro del aparato psíquico distingue tres instancias, ya muy famosas y conocidas y alguna vez estudiadas por algunos de nosotros: el yo, el ello y el superyo. En el yo o en el ego están las pulsiones, los impulsos. En el ello y el superyo,
las exigencias y las privaciones. Pasemos ahora a analizar brevemente dos hermenéuticas al respecto de esta antropología freudiana. Lacan dice que si la fuente del psiquismo es el rechazo, entonces la sociedad es básicamente represiva. Es decir, si el hombre busca reprimir sus pulsiones o rechazarlas, entonces él provocará también represión. Una educación que haga opresión a las pulsiones humanas, que las rechace o que las someta, creará hombres reprimidos que causarán represión también en un futuro en la sociedad. Marcuse, en cambio, dice que si la vida psíquica radica en las pulsiones, el hombre puede alcanzar su liberación a base de liberar sus instintos y pulsiones. Es decir, contrario a Lacan, hay que fomentar y educar las pulsiones del hombre, no reprimirlas, sino tal vez sublimarlas, para que el hombre pueda alcanzar su liberación y pueda dominar esas pulsiones, liberar sus instintos y sus pulsiones, pero dominándolos. Es así que en el siguiente esquema podemos visualizar cómo todas esas teorías pedagógicas antiautoritarias, autogestionarias y libertarias parten de la anarquía, es decir, de aquella corriente que busca el no sometimiento a la autoridad, o aquel tipo de dominio de gobierno o de educación en donde no hay vínculo a una figura de autoridad. Y también a las antropologías freudianas, ¿verdad? Como veremos más adelante, a Rich. Y en la parte baja de este recuadro, de esta imagen, podemos ver cómo hay algunas escuelas antiautoritarias como Tolstoy en Hamburgo, la escuela de Neil, que mencionaremos al final de esta presentación, entre otras. Bien, pasemos ahora a analizar al pseudomarxista Rich. Rich compagina el pensamiento, como ya mencionaba, de Marx con Freud, es decir, el biologicismo y el materialismo histórico, al hombre social y al hombre natural, entre ambos autores. En contra de Freud, defiende que el rechazo y la sublimación no se encuentran en la base de todo proceso cultural, sino únicamente en el origen de los procesos culturales burgueses. Esto le conduce entonces a combatir la familia, la escuela, la iglesia y el Estado como figuras de autoridad, puesto que Rich menciona que el rechazo y la sublimación solamente crean procesos culturales burgueses. Pasando al punto del mesianismo, que en un principio mencionaba, decíamos, tiene dos vertientes. La forma pasiva, o sea, buscar esa liberación o ese deseo de superarse y ser mejor de una manera pasiva. Son formas superadoras de calamidades, son subjetivistas, no van al punto o no buscan realmente el objetivo principal. Solo toman vocabulario revolucionario, pero no tienen intención revolucionaria. Son palabrería sin hechos. Son intervenciones ineficaces. Caen en sentimentalismos, en la fantasía, en la técnica psicológica individual, en la exaltación o el fanatismo. Una aplicación actual sería las formas en que se hace la política o las campañas políticas por parte de los representantes políticos que tenemos en nuestros pueblos, ciudades, en el país, estados de la República, en donde
buscan una liberación, un mesianismo a través de ello, palabras, promesas en campañas políticas, buscando cambiar la sociedad, mejorarla, pero a final de cuentas todo queda en palabras, sin hechos, en sentimentalismos, emocionando al pueblo, haciendo que el pueblo crea en ellos, pero al final de cuentas todo es ineficaz y fantasioso. La forma activa, en cambio, alcanza formas revolucionarias independientemente de su eficacia o realismo. Es decir, busca a través de una revolución cambiar la sociedad, independientemente si logra su objetivo o no, pero al menos son hechos que buscan ese cambio, esa salvación. Por tanto, es un trabajo colectivo, un trabajo de todos. Al respecto, Fourier menciona que la revolución es una cosa tan seria que no se puede confiar a los políticos, porque puede pasar lo que mencionaba anteriormente, sino que debe confiarse al pueblo para que éste organice su sociedad. La llamada ultraizquierda, en las pedagogías trotskistas, maoístas, neoanarquistas, se encaminan entonces hacia este modelo antiautoritario, en donde no dependemos de un vínculo o no aceptamos la autoridad, sea política, sea institucional, dado que solamente reprime al hombre. Y dentro de esta búsqueda emancipadora, en sus extremos, estas pedagogías pueden caer en dos problemas. Uno, la huida del mundo. Es decir, al ver que no hay solución, al ver que ante la política o ante la forma de vida de los políticos, la forma de gobernar no se puede, o ante los embates sociales y la globalización es difícil cambiar el mundo, luchar contra todos, la huida del mundo. Es decir, permanecer en indiferencia, no hacer nada, como si no viviera en el mundo o como si no me importara. Y la otra es la transformación totalitaria del mundo, es decir, buscar con agallas la transformación total, aunque sé que eso es utópico e imposible, muy difícil a como está una sociedad hoy en día, marcada por los estragos de la globalización y la interculturalidad. Una transformación total que se buscaría desde su trinchera, pero el ser humano sabría que estaría dando una especie así como de patadas de ahogado, en donde el querer transformar el macrocosmos es imposible si no se empieza a transformar los pequeños microcosmos. Aquí entonces se obtiene lo que uno quiere. El hombre, el ser natural y cultural a la vez, es una faena y jamás el resultado de la previsión científica. El hombre tampoco no es el resultado de la ciencia biológica, ni de la historia, ni de la política, sino que el hombre tiene que buscar su propio camino, su propia autoconstrucción, buscar autocompletarse, autodefinirse a sí mismo. Como último punto pasamos ahora a analizar la pedagogía de Neil. Él recibe directamente el pensamiento de Reich, tanto en su escritura, es decir, en sus obras, como en su tarea educadora de Summerhill. La represión sexual, dice Neil, no es una cuestión de cultura, sino de orden social. La impotencia social del obrero entonces emana de su impotencia sexual. Él refiere mucho al hecho sexual. Reich no pretende sublimar la sexualidad, decía Neil, como en Freud sí pretendía sublimar el aspecto sexual. Lo que Reich propone es restaurar al poder sexual. Neil, por tanto, sigue la línea de pensamiento de Reich. Es así que Neil propone principios educativos y prácticas educativas para una pedagogía antiautoritaria. Dice que entre sus principios el niño es naturalmente bueno, nunca será malo,
Nunca sus acciones o sus pensamientos serán negativos. La sociedad es quien reprime al niño y quien hace que él vaya actuando de manera incorrecta. La finalidad de la existencia es ser dichoso, por tanto hay que educar en esa dicha, en esa felicidad, en ese mecanismo. Entonces, las prácticas educativas correctas para una pedagogía antiautoritaria serían la supresión de la jerarquía. No hay órdenes, no hay escalafones. La autogestión. La persona, el niño, el educando, que se gestiona a sí mismo, que busca, que encuentra por sí mismo el conocimiento, el aprendizaje. El trabajo entonces será libre, siguiendo modelos libertarios, en donde siempre el niño ha de jugar, en donde siempre el niño debe buscar su felicidad a través del juego para que a partir de allí él pueda aprender. Bien, como conclusión podríamos decir que esta filosofía educativa antiautoritaria, que busca ser una pedagogía también libertaria y emancipadora, tiene como cometido el aniquilar o el suprimir la autoridad, el vínculo a la autoridad. Hoy en día pareciera plausible proponer este tipo de pedagogía educativa, sin embargo, creo yo que crearía un desorden conductual. Muchas veces el constructivismo pedagógico, la educación en competencias, versa mucho en esta línea, el autoaprendizaje, el autoconocimiento, el estudiante, el niño que genera su propio aprendizaje. Y en la práctica es posible dilucidar cómo a veces se cae, más bien se privilegia este punto, descuidando o cayéndose un tanto lo conductual. Si no educamos en disciplina, si no educamos en la parte axiológica, en la parte ética, y si el niño no tiene un ejemplo de autoridad a seguir, difícilmente puede conducirse libremente dentro de una pedagogía. Se caería en el libertinaje al hacer cada quien lo que uno quiere y ser cada quien lo que uno quiere sin ninguna orientación. La bibliografía que utilicé para referirme a esta exposición es la ya estudiada en esta unidad, el libro de Octavio Fulat, Filosofías de la Educación, de Ediciones Paideia. Bien, es así como termino hasta ahora mi exposición. Agradezco su atención. Saludos.